Amén. Que la gloriosa paz, el amor y la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo siga reinando en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Le damos la honra y la gloria a Dios, porque todo lo que se haga de hecho, de palabra, se hace con amor sincero para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Viéndolo de siendo Él la principal piedra del ángulo. No hay otro fundamento a seguir que es el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un tema que el Señor, su misericordia, le ha placido darnos a nosotros, recogiendo cada palabra de la que salen de cada uno de los hermanos, para así nutrirnos con cada una de ellas. Dice el tema: ¿a dónde usted busca a Dios? Es una pregunta. ¿A dónde usted busca a Dios? Dice en Lucas 24, del 1 al 12. Es una escritura que se ha leído bastante, pero habría que, en su misericordia, pedirle a Dios que nos la dé a entender en la plenitud de su gloria. Como dice el tema, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que también habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. La gloria sea de Dios. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solo, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La gloria sea de Dios. Como bien dice el tema, ¿a dónde usted busca a Dios? Es una pregunta, y es la pregunta que nos hemos hecho siempre desde que empezamos a creer en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un hecho real y tiene un presente vivo. Entonces, si usted va a buscar a Dios, ¿en dónde usted lo va a buscar a Dios? Porque Él no está en un sepulcro, Él no está en una estatua, y Él no está en los cuadros y en los lienzos que han pintado. Ahí no está. Esas son imaginaciones y supersticiones que el hombre se ha hecho de las Escrituras, o lo que le han vendido sus enseñadores.
Entonces, es un tema que el Señor quiere que eso quede grabado en la mente de cada uno de nosotros. Porque si lo vamos a buscar, dice la palabra, cuando le hicieron una pregunta a Jesús, que se haya como hayan creído. Si usted cree una cosa que le han enseñado, usted tiene que dejar ese creyente hasta ahí, porque así es que él cree, hasta que Dios en su misericordia descienda y le haga entender por el mensaje que usted le ha predicado el contenido original de la palabra, que es lo que busca el Señor, que usted quede con contenido, con el mensaje que el Señor ha predestinado para este tiempo. Entonces, mirando aquí en estas escrituras, dice, el primer día de la semana. Fíjese que dice ahí el primer día de la semana. Y se había acontecido una resurrección de parte del Señor Jesucristo. Ahora miremos, dice el primer día. Usted ve que no, para el Señor resucitar en un creyente, no tiene que esperar tanto tiempo, sino que cuando el Señor va a introducir a un creyente a conocer la profundidad y el misterio de las Escrituras, Él mismo lo induce a que lea y escudriñe. Él mismo se para que Él escudriñe las Escrituras. Entonces, como dice ahí, el primer día de la semana, recordemos que Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos que Abraham había visto su día y se gozó. Ahora, si Abraham vio el día de Jesús y se gozó, ¿con qué nombre se manifestó y con qué nombre lo vio Abraham? No fue como Jehová de los ejércitos, como el Todopoderoso, que se le manifestó a Abraham. Entonces, fíjese esa manifestación de Jesús, el Todopoderoso. Eso está en Génesis 17. Anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy el Todopoderoso. Usted lo ve que Abraham no estaba muerto, ni Jesús estaba sepultado. Ahora, ¿en qué venía Jesús sepultado? Como Jehová. Era en la manifestación, en la obra que venía Jesús sepultado. Entonces ahí es que Dios viene a levantarse de esa obra. Entonces dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice, vinieron al sepulcro. Si fueron al sepulcro, ¿dónde era que venía Jesús sepultado? Era en ellos, en lo que entendía de la palabra. Jesús era que venía sepultado en ellos. Y fíjense que ellos lo fueron a buscar al sepulcro. Entonces Jesús venía sepultado en lo que ellos habían oído del mismo maestro que le había predicado y enseñado las palabras y las enseñanzas. Y dice, entonces ellas no fueron solas, fueron algunas para que dieran testimonio de lo que había acontecido. Ellas iban a ser testigos presenciales del acontecimiento que se había efectuado en ellas. Entonces dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Fíjese que viene una incredulidad en el creyente tan grande que se convierte en una piedra, porque se hace tan pesada el creer que Jesús haya resucitado. Entonces ahí viene la duda y viene la ignorancia y viene el pecado con uno mismo. Ustedes ven. Entonces dice, y hallaron removida la piedra. Si habían removido la piedra, entonces alguien le había removido. Alguien la había removido en ella misma. Entonces dice, del sepulcro. Y entraron a la visión de la palabra. Pero ellas no entraron solas, entraron a la visión de la palabra. Dice, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ustedes ven, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces en ella se había efectuado un acontecimiento. Y dice, aconteció
que estando ellas perplejas, ustedes ven, estando ella asombrada de lo que había sucedido, estaban perplejas, es decir, había una duda, había un sinnúmero de ideas corriendo en su cabeza en ese mismo instante, si es verdad o es mentira, si resucitó o no resucitó. Entonces, todas esas ideas, ¿quién la viene a poner primero? Es el enemigo, para que usted siga creyendo la mentira. Entonces dice, aconteció que estando ella perpleja, por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. Se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. ¿Cuáles serían estos dos varones? Recordemos que cuando Jesús se le transfiguró a sus apóstoles, ¿quiénes fue que aparecieron detrás de Jesús? No fue Elías y Moisés. Entonces mire todos varones aquí dando testimonio de Jesucristo que había resucitado. Entonces ahí se había acontecido un hecho real, verídico, en un presente que tiene la palabra, en el día de la claridad de Dios. Entonces estos dos varones son los que van delante del Señor Jesús para dar las buenas nuevas. Pero recordemos que tenemos que quitar los ojos del instrumento y mira estos dos varones como dos mensajes, como dos testimonios, como dos lumbreras que vienen alumbrando el día, porque la mañana viene declarando las escrituras, pero es usted mismo. Al usted venir en tiniebla y pasar de la tiniebla a la mañana, ¿qué es lo que viene aclareando? No es el sol, no es la luz. Entonces usted va quedando conectado con el día del Señor. Y dice, a ellas dos varones con vestidura resplandeciente. Usted ve que ellos no estaban desnudos, ellos estaban vestidos de ese conocimiento, porque tenían vestidura resplandeciente. Es decir, que ellos estaban alumbrando ese camino y ese entender de ella, donde ellas habían venido a esa sepultura a buscar al Señor Jesús. Pero eso aconteció en cada una de lo que ellos oyeron. Dice el 5. Y como tuvieron temor, que es lo que debe de aparecer hoy, debe de aparecer ese temor. Y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro, es decir, se humillaron, porque creyeron y obedecieron a la voz. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, ¿en dónde ellos andaban buscando a Jesús? En la misma escritura. Y dice ahí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe? Porque es lo que hace el creyente. Cuando está buscando la palabra, se le vuelve una sepultura. Jesús queda sepultado cuando lo oye, cuando lo recibe. Jesús queda sepultado. Recordemos que dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando el creyente oye el mensaje por primera vez, entonces Jesús pasa a una sepultura en la mente del mismo creyente. Entonces Jesús queda sepultado en la mente del creyente. Entonces dice, ahora aquí está lo grande que el Señor quiere. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ustedes ven, fíjense a dónde es que está esa resurrección. Es en la doctrina de Jesús en Galilea, no en una ciudad, es en esa escritura, en esa doctrina que está. Ahí es que está la luz. Entonces dice, en Galilea. Recordemos que Jesús tuvo que descender a Galilea y a Zambullón. Y dice la escritura, luz resplandeció, porque apareció esa luz en esas dos ciudades, no ciudades físicas, sino es en ese pueblo que estaba esperando la gran manifestación del Señor Jesucristo. Ahí fue que el Señor comenzó su grande ministerio y sus señales. Entonces, en Galilea, en esa doctrina, es que el Señor viene levantándose de los muertos, de aquellos que dieron testimonio de Él, no de los muertos del cementerio. Es de las mismas escrituras de esos profetas.
porque ellos son los principales que dieron testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya nosotros no lo buscamos así, ni lo entendemos así, sino que el Señor a su debido tiempo en cada uno de nosotros, por haber creído a esta grande manifestación, Dios se va a manifestar en su debido tiempo a cada uno de nosotros. Y seguimos, y dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día otra vez. Entonces, la enseñanza a la letra está en manos de hombres pecadores que viven enseñando lo que no han entendido de la palabra. Entonces, a su debido tiempo, si usted anda con sinceridad de corazón y corazón humilde, entonces Dios se le va a manifestar desde ahí mismo, para que usted ya no ande buscándole en la imaginación, no lo ande buscando en una historia, no lo ande buscando en el pasado ni en el futuro, sino en el presente que tiene la palabra, para él manifestarse desde ahí mismo. Y dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ustedes ven, ahí se completó la obra y ellas se acordaron de su palabra. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús enseñó en su ministerio? Que al tercer día iba a resucitar. Entonces se cumplió lo que Jesús dijo y manifestó al pueblo y a los discípulos que él iba a resucitar al tercer día. Pero como a Dios le da lo mismo un día que 1000 años y 1000 años que un día, entonces mírenlo ahí, Dios no tiene que esperar 3 días para resucitar. Entonces dice, y volviendo del sepulcro, ya ellas se habían devolvido, se devolvieron a dar la buena nueva, como dice, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacob, y la demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, ya ellos contaron el acontecimiento que había acontecido en cada una de ellas. Ahora, ellos no contaron a Jesús como una historia muerta, sino como una historia viva, como un presente. Entonces, y se lo contaron a los discípulos que estaban reunidos. Entonces dice aquí, mas ellos les parecía locura. Que cuando usted le está trayendo la predicación a un hermano en la vida de la palabra, a ese hermano le parece locura entender la manifestación de Dios a través de un hermano que le está trayendo la vida de la palabra, que le está trayendo a Jesús en su luz y en su vida. Y dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Entonces, porque siempre viene esa incredulidad. Fíjense que ella se manifestó ahí, que había una piedra en ella. Entonces mire aquí, dice, más ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Ustedes ven, porque no se había efectuado un acontecimiento en ella. Y dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Si él se levantó, ¿de dónde se levantó? De las mismas escrituras, porque Pedro la creyó. Y dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces en Pedro se efectuó esa resurrección, porque él se levantó. Y si se levantó, ¿cómo estaba él? Caído. Se levantó de ahí mismo. Entonces, mirando aquí, en el mismo Lucas 24, 25, vamos a leer esta escritura. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ustedes ven, ya ellos habían dado ese anuncio, pero ellos iban meditando en todo lo que habían oído de lo que había acontecido. Y dice, entonces él les dijo, oh insensato
y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes ven que Jesús venía anunciando por los profetas todo lo que había de acontecer. Entonces los profetas dieron testimonio de Jesús y hablaron de Jesús y amonestaron al pueblo. Pero ¿quién venía en ellos? Era el mismo Jesucristo, y dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ustedes ven, lo mismo que las mujeres dijeron, también Jesús se lo está diciendo a estos dos que iban camino a Emaús, y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ustedes ven, comenzando desde Moisés. Si comenzó desde Moisés, no le trajo la palabra, la vida de la palabra. Y ellos, ¿qué hicieron? Le creyeron, porque se había acontecido un hecho en ellos. Jesús estaba resucitando en ellos desde ahí mismo, porque ellos venían meditando en las escrituras y venían desglosando y debatiendo todo lo que había acontecido. Entonces es lo que pasa y es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros, que venimos meditando en las escrituras por no entenderlas. Entonces tiene que venir ese resplandor de luz, abrirnos el sentido para que entendamos las escrituras. Fue lo que hizo Jesús con estos dos que iban camino a Emaús. Si iban camino a Emaús, ¿en qué iban? Era la misma enseñanza, porque ellos iban para un lugar. Y si iban para un lugar, fíjese a dónde le apareció: en el camino, en la enseñanza. Entonces dice aquí en San Juan 14, 17, 18. La gloria sea de Dios. San Juan 14, 17, 18. San Juan 14, 17, 18. La gloria sea de Dios. Dice 14, 17, 18. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese la promesa de Jesús, como hizo con esos dos que iban camino a Emaús. Fíjese la promesa que Jesús le estaba diciendo a ellos. Entonces, como dice, el Espíritu de verdad. Entonces hay un espíritu de mentira que vive enseñando a Jesús. Entonces Jesús es el Espíritu de verdad, es la manifestación de verdad. Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. Ustedes ven, el mundo no conoce esta manifestación, ni le ha sido revelada a cada uno de ellos. No puede recibir porque no le ven. Ustedes ven, porque no le ven, porque no le entienden. Al no entender la obra de Dios, entonces ¿cómo queda? Con el razonamiento del mundo. No le ve ni le conoce. Ustedes ven que a Jesús ellos no conocen. No lo conocen. Y dice: pero vosotros, porque Jesús se había depositado en sus discípulos y le había enseñado todo lo que iba a acontecer con cada uno de ellos como promesa de Dios a su pueblo. Y dice: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Sabe que Jesús estaba en ese mismo instante enseñándole a ellos? Entonces, ¿dónde estaba quedando Jesús? Morando con ellos, pero había que pasar por el proceso de muerte a resurrección, como dice aquí: mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando se efectuó la resurrección, quedó Jesús resucitado en cada uno de ellos como sol de justicia. Si quedó como sol de justicia, entonces la promesa de Dios se cumplió en cada uno de ellos. Y hoy también está quedando en cada uno de nosotros Jesús morando. Entonces dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como dijo ahí, que Jesús había resucitado y ya nosotros no lo buscamos entre los muertos.
porque Jesús se está manifestando a través de su palabra en cada uno de los que hacen uso de ella. Entonces dice San Juan 21, 7, 8, ahí mismo, la gloria sea de Dios. San Juan 21, 7, 8. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Dice ahí, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es el mismo Juan que está dando testimonio, dice, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Ustedes ven, fíjense ahora cómo encontró el Señor a Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado. Ustedes ven, entonces Pedro se había despojado del conocimiento y no tenía el conocimiento. Entonces tuvo que ceñirse otra vez de nuevo la enseñanza del Señor Jesús, porque había acontecido un hecho. Ahora, ¿quién entendió al Señor cuando lo entendió? Fue Juan. Entonces dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. La gloria sea de Dios. Ahora vámonos a San Juan 24, 8, ahí mismo. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Juan corrió más aprisa. Ahora entendió más rápido las escrituras, entendió más rápido la enseñanza, porque corría más rápido. Entonces, si corría más rápido, era porque venía entendiendo más rápido la resurrección de Jesucristo. Entonces dice, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ustedes ven, no entró a la visión de la palabra, sino que lo dejó ahí. Entonces dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ustedes ven. Entonces ya en Pedro y en Juan se estaba efectuando esta resurrección del Señor Jesucristo. Y dice en Hechos 3, 8, 9. Hechos 3, 8 y 9, la gloria sea de Dios. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjense que estas escrituras nosotros las hemos oído muchas veces. Entonces dice, y saltando se puso en pie. ¿Y quién nos salta de alegría cuando el Señor se le está manifestando a cada uno desde su parte original de las escrituras? Porque fíjese que David danzaba cuando estaban transportando el arca, porque era que David venía entendiendo el plan y el propósito de Dios que se estaba cumpliendo en él. Entonces, si estaba danzando, era porque estaba entendiendo las escrituras y estaba entendiendo a su Dios. Entonces dice aquí, y saltando se puso en pie. Entonces, venía entendiendo las escrituras. Ya había efectuado una resurrección en él. Y dice, y anduvo y entró con ellos en el templo, entró a la visión de la palabra. Fíjense que él no cogió para afuera, él cogió para adentro. ¿Con quién? Con Pedro y Juan. Ahora, ¿quién eran las columnas en ese momento que le habían predicado a ellos? ¿Y qué fue lo que él recibió? No fue la enseñanza y la revelación de la palabra en su luz. La gloria sea de Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Andaba en las escrituras, porque se anda en las escrituras y se camina en las escrituras. Hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos, que la gloriosa paz
de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en medio de cada uno de nosotros.